Muy buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por haber respondido a la invitación del Museo Nacional de la Revolución y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas a convocar presencias entre nosotros del general Felipe Ángeles. En la primera parte de esta exposición recordaré de forma muy sintética los datos biográficos principales del general, poniendo énfasis en los periodos bisagras, en las circunstancias en que Felipe Ángeles tomó decisiones de envergadura que tuvieron repercusiones significativas en su trayectoria y su destino, y que hacen de él una figura histórica insólita, enigmática, paradójica. Compartiré algunas de las ideas, convicciones e ideales que proporcionan elementos de esclarecimiento de su personalidad, basándome en testimonios de coetáneos y diferentes escritos del general, como artículos y cartas. En la segunda parte plantearé preguntas, siendo la primera: ¿por qué nos interesa hoy en particular el general Felipe Ángeles? Me gustaría que juntos sintamos curiosidad por conocer mejor su palabra muda, por largo tiempo silenciada, que merece ser escuchada a la hora de evocar sus presencias pasadas y presentes. Me esforzaré por poner especial cuidado en respetar lo que pedía el general. Le importaba tanto que lo reiteró durante su juicio. No pegar etiquetas que encierran al hombre en marcos prejuiciados, estereotipados, que impiden acercarnos al hombre en todas sus dimensiones humanas. Presencias del pasado. Esta fotografía que pueden ver como primera fotografía para conocer visualmente a Felipe Ángeles, nos está enseñando una foto, es una foto que fue tomada después de la victoria de Zacatecas. Mañana, 23 de junio, será precisamente el día conmemorativo de la toma de la ciudad de Zacatecas, el 23 de junio de 1914. La sonrisa del general en esta fotografía expresa toda la satisfacción del deber cumplido y bien cumplido por el oficial revolucionario. Él sabe que esta victoria es determinante en la lucha del ejército constitucionalista contra el gobierno espurio de Victoriano Huerta. Y desde el punto de vista militar, fue una batalla estratégica y tácticamente muy lograda, una obra clásica sobresaliente, con la que culminó la carrera como oficial de artillería del general. Si bien está complacido el militar, el relato de los 3 días de combates que redactó él después pone en evidencia otras facetas de su carácter. En efecto, detrás de la sonrisa existe el hombre afligido, apesadumbrado por los destrozos y la gran matanza de soldados y civiles que sufrió la ciudad, asida entre tenazas. El ejército federal abajo y la división del norte en lo alto del Cerro de la Bufa y otros cerros que dominan Zacatecas. Descubrimos en esa narración las cualidades humanitarias de que está compenetrado el general, el dolor que siente por combatir a compatriotas enrolados por fuerza en las filas federales. Escribe, cito: pensar
que la mayor parte de esos muertos fueron cogidos de leva por ser enemigos de Huerta y por ende amigos nuestros, y pensar que algunos de ellos eran mis amigos, que la inercia del rebaño mantuvo del lado de la injusticia. Tanto la expresión de su compasión como las descripciones estéticas que leemos en ese relato, poco convencional, le valieron críticas acerbas en su época. Sin embargo, no entran en contradicción con el ser militar, puesto que figuran entre las virtudes castrenses enseñadas en los colegios militares, que así se llamaban, virtudes castrenses, y también enseñados en numerosos textos de memorias de la guerra de soldados y oficiales de todos los tiempos. Como lo escribe Ángeles, lo que para unos es una calamidad, para otros es un arte grandioso. Es la ley de la guerra. A los 15 años, en 1883, Felipe Ángeles entró en el Colegio Militar de Chapultepec. Fue destituido de su cargo de director del plantel el 24 de febrero de 1913 y poco más tarde fue dado de baja del Ejército Federal, con lo cual le dedicó a la institución más de 35 años de su vida. Fue su comunidad de pertenencia como alumno y profesor. Subió escalafones con toda regularidad, cumplió misiones en el extranjero, publicó artículos en revistas del ejército, maduró un proyecto de reformas de la instrucción, educación y formación de los oficiales que él pensaba absolutamente necesarias, indispensables. Dejó recuerdos de ser buen jinete, buen pedagogo, excelente matemático, experto en balística. En 1908 fue publicado su libro Teoría del Tiro, que pude ver exhibido en el Museo de Intervenciones a fines de los años 80. No sé, la última vez que fui ya no lo vi, pero bueno, se puede encontrar. Destacó por su cultura amplia y ecléctica, fuera de lo común en el medio castrense porfiriano. No leía solo obras científicas, sino filosóficas, como Ernest Renan, de historia, como Taine. También leía a Jean Jaurès, el socialista francés. Y también leía literatura, entre otros Victor Hugo. Tuvo toda la vida la pasión por el estudio, la enseñanza, la educación. En los campos villistas, por ejemplo, daba pláticas que, cito, todos escuchábamos embebecidos, recuerda Francisco L. Urquizo. Y José María Jaurrieta dijo que era una universidad ambulante. La lectura de sus textos demuestra que gustaba mucho también, gustaba de escribir. En el colegio militar ejerció en varias ocasiones una libertad de expresión y de crítica que disgustaron a sus superiores hasta ser objeto de un arresto y suscitaron descontento, desconfianza, enemistades entre algunos de sus pares. ¿Será esta la razón por la que en diciembre de 1910, cuando se encontraba misionado en Francia y pidió volver a México, se le negó su solicitud? Cuando volvió en diciembre de 1911, fue a petición del presidente Francisco I. Madero y se inauguró una etapa clave en la vida de Felipe Ángeles. En enero de 1912, el presidente lo nombró director del Colegio Militar.
Ángeles veía realizada su máxima ambición. Pudo emprender las reformas modernizadoras que había ideado, sin duda, inspiradas también en las ideas de misión social del ejército difundidas en la Francia de fines del siglo XIX, principios del XX. Madero y Ángeles construyeron una amistad inquebrantable, una confianza mutua, cimentada en la comunidad de temperamentos, de cultura, de ideales democráticos, de que discurrieron a lo largo de 6 meses, en particular en muchos paseos que daban juntos por el bosque de Chapultepec, daban paseos a caballo. De eso tiene muy buenos recuerdos Ángeles de ese periodo. Me parece que en esta fotografía se ve la confianza, pero había que solventar las rebeliones de Orozco en el norte, de Zapata en el sur. La política de Juvencio Robles, de tierra arrasada en Morelos, lo que Ángeles llamó la política de exterminio, no llevaba sino al fracaso. En agosto de 1912, Madero le confió a Ángeles el mando de las tropas encargadas de combatir a los zapatistas alzados. El propósito no era exclusivamente militar. En un artículo publicado en la prensa, dirigido al pueblo de Morelos, el general expresa su voluntad de poner fin a los métodos de sus predecesores y de llevar a cabo una misión de progreso y de reconstrucción. Era preciso negociar, pacificar, entre comillas, reparar errores. Eso lo escribió Ángeles después. Los meses pasados en Morelos, en contacto con los zapatistas, fueron para Ángeles de numerosos aprendizajes y auténtica experiencia iniciática. Descubrió de lleno el pueblo mexicano, sus justas reivindicaciones, su demanda de justicia. Fue un acercamiento fundamental al mundo de los humildes, de los pobres, de los necesitados, cuyas descripciones tanto valoraba él en la literatura, citando prolijamente a los miserables de Víctor Hugo. Supo crear las condiciones favorables al establecimiento de relaciones de confianza y de respeto con Zapata y con los zapatistas. Entendió la justa raíz y razón de la guerra campesina llevada para la devolución de las tierras y el respeto del derecho ancestral a cultivarlas. Da fe de ello el artículo dedicado a Genovevo de la O que les recomiendo mucho leer, que él escribió en Estados Unidos durante su exilio. Aquí se le ve en esta fotografía entre los zapatistas. Están los zapatistas en primer plano, él está entre medio. También allí yo leo y veo confianza y respeto. El proceso se frustró en febrero de 1913 con la asonada del 9 de febrero. Madero viajó a Cuernavaca en busca del apoyo de Felipe Ángeles, al que sabía fiel y leal, pero dejó el mando del ejército que combatía la sedición a Victoriano Huerta, quien terminó traicionando y tomando el poder. Durante la escena trágica, pues, Ángeles no tuvo autoridad de mando. Estas dos fotografías que están viendo ahora, en las dos, Felipe Ángeles está algunos pasos detrás de los tres personajes reunidos en conciliábulo, sea que él deseara deslindarse de ellos, sea que ellos lo quisieron excluir, conociendo su lealtad al presidente Madero. También a mí me gusta, bueno, quiero hacerles notar así,
La diferencia que hay, el contraste que hay entre los uniformes de los oficiales del ejército porfiriano y el que viste Ángeles, el uniforme de campaña de Ángeles que recién llegado de Cuernavaca, pues todavía está llevando. Todos conocemos el desenlace de la decena trágica. Fue arrestado y aprisionado Felipe Ángeles junto con Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Vivió con ellos sus últimas horas de vida. Los golpistas no se arriesgaron a asesinar a Ángeles, pero no les convenía que permaneciera en México. Un general maderista y demócrata que tenía mucha aura entre numerosos de sus ex alumnos, condiscípulos y correligionarios del Ejército Federal. Representaba una amenaza para el régimen dictatorial y fue enviado a Francia en una misión, un eufemismo, una palabra que no consigue disfrazar la medida de represalia. El Ángeles de 1913 ya no era el mismo que el de 1909-1910. Nadie lo supo expresar mejor que él cuando declara, cito, «Era yo exclusivamente un soldado. La ignominia de febrero de 1913 me hizo un ciudadano y me arrojé a la revolución en calidad de devoto de nuestras instituciones democráticas. Son la protesta de fe de un oficial de carrera que sella el acta de defunción de una institución que incurrió en la violación de una de sus misiones fundamentales, la protección y seguridad del gobierno legítimo en turno. La traición de altos mandos del ejército determinó una revolución interior en el general. Ciudadano, Ángeles evidentemente lo era desde antes, pero ejercía esa ciudadanía en el seno del Ejército Federal. Al haberse revelado magnicida, corrupto, desleal y alevoso, decidió ejercer la acción ciudadana de defensa de los intereses de la nación y de las instituciones democráticas fuera del Ejército Federal, asumiendo todos los riesgos que esto representaba. En adelante, prevalecerían para él su deber y su lealtad ciudadana y patriótica antes que el deber y la lealtad institucional. La decisión fue rotunda y sin posibilidad de dar marcha atrás. Ángeles regresó clandestinamente de París y en octubre de 1913 llegó a Nogales, Sonora, donde se encontraban el ejército constitucionalista y el gabinete provisional encabezado por el primer jefe, Venustiano Carranza. Ofreció sus servicios y sufrió reveses. 1. Su condición de ex oficial federal suscitó mucho recelo de parte de los generales fraguados en la lucha revolucionaria. 2. El primer jefe no le autorizó a lanzar el manifiesto que había preparado en Francia, en el que llamaba a soldados y oficiales del Ejército Federal a abandonar a Huerta para unirse a las filas constitucionalistas. Y 3, después de nombrarle secretario de guerra, Carranza le cambió el nombramiento por el de subsecretario encargado del despacho, lo que exasperó al general, que se veía reducido a ocupar, como lo dijo él, un puesto de amanuense. Veo yo en esta foto, que ahora están viendo, a un Felipe Ángeles vestido de civil, como todos los miembros del gabinete, sentado incómodo, como a regañadientes, ladeado,
como deseoso de apartarse de Carranza y echándole una mirada al cedo al primer jefe. Entre los dos hombres, la animadversión era patente, inherente a sus diferencias de talante. En febrero de 1914, Ángeles logró lo que quería, incorporarse a la División del Norte, donde Francisco Villa necesitaba a un jefe de artillería. Se va a jugar ahora otro periodo, otra etapa decisiva y bisagra, clave de la vida de Felipe Ángeles. Contrariamente a todas las ideas preconcebidas de quienes juzgaban imposible, completamente improbable, que pudieran congeniar el bandido brutal Francisco Villa y el general culto y educado Felipe Ángeles, sí advino. Villa y Ángeles tejieron lazos de reconocimiento, respeto y confianza mutua que dieron resultados eficientes a nivel militar en 1914. En el aspecto humanitario, muchos testimonios señalan la influencia benéfica, aunque no siempre exitosa, de la presencia de Ángeles en la División del Norte. Rondo Witt, que ejerció como médico en la División del Norte, escribió, cita, con él entraron en la División del Norte el Código de Honor Militar, el respeto por los adversarios heridos y los prisioneros. Siempre que pudo, evitó fusilamientos, prohibía los saqueos, imponía disciplina y el respeto de la vida de los civiles. Ángeles, estas dos fotografías que ahora están viendo, que presentan a Villa y Ángeles de pie, frente a frente, y acuclillados, observando algo, son ilustrativas, a mi parecer, de esta buena colaboración entre Villa y Ángeles. Ángeles y Villa están entre iguales, dos oficiales hablando de la realización de una obra común, observando el terreno. Hay confianza, Villa con los brazos cruzados a la espalda. Hay proximidad, incluso si nos fijamos en una de las fotografías, son parecidos sus atuendos. ¿Por qué lo improbable se hizo realidad? Desde luego por la comunidad de intereses bélicos y de convicciones maderistas. Pero por lo que señalé al ver las fotos, que es la relación de igualdad establecida entre ambos hombres. Es importantísimo esto. El hecho de que, contrariamente a los Obregón y otros generales que humillaron y menospreciaron a Villa, al Villa forajido, sanguinario e ignorante, Felipe Ángeles se dirigió a él como se había dirigido a Zapata, a Genovevo de Lao. Se dirigió a la humanidad del hombre. Esto es propio del humanista. Ángeles estimaba que era la sociedad desigual e injusta la que creaba a los hombres violentos. Se conducía guiándose por las convicciones que desde su juventud y hasta años más tarde en el exilio expresó en diferentes artículos. Cito, voy a leer varias citas. Lo que necesitamos es la educación, en toda la extensión y fuerza del término, para dar vigor al cuerpo, luz a la inteligencia, bondad al alma. Si en esta revolución se cometen errores, es porque toda la educación se limita a una verdadera fórmula. El pueblo bajo vive en la ignorancia
y nadie se preocupa por su emancipación. La creación y educación de la juventud es una tarea sagrada. Abundo en las ideas socialistas a este respecto. Y yo insisto mucho y muy frecuentemente en la importancia de leer lo escrito por Felipe Ángeles. A todo lo largo de su vida, desde su formación hasta durante la campaña de Morelos, después en el exilio, después su correspondencia, voy a volver a eso, pero ahora sí, todos esos textos son accesibles, están en diferentes libros escritos sobre el general y, y, y realmente son muy esclarecedores con respecto a qué pensaba, quién era la persona de Felipe Ángeles. Hablé de la batalla de Zacatecas que abrió el avance final hacia la capital. En agosto se firmaron los acuerdos de Teoloyucan, la renuncia de Huerta. En octubre del mismo año de 1914, se creó y se reunió la soberana Convención Revolucionaria, que pidió a Ángeles viajar a Cuernavaca con una delegación para convencer a Emiliano Zapata de que mandara a representantes a la convención con el compromiso de incluir el plan de Ayala en los debates. Gracias a los contactos personales tejidos antes por Ángeles con los zapatistas, así se hizo. Pero se frustraron los trabajos de la convención, se selló la fractura, la escisión entre los revolucionarios, se reanudó la guerra civil. Esta vez entre carrancistas por un lado, zapatistas y villistas por el otro. En 1915, después de la derrota de la División del Norte en el Bajío, Ángeles se exiló a Estados Unidos. Se habrá preguntado Ángeles a dónde iba la revolución popular. ¿Quiénes eran los más aptos para formalizar y emprender el cumplimiento de las demandas del pueblo mexicano? Las aspiraciones tantas veces expresadas en cientos de cartas enviadas a Villa, a Zapata, a Carranza, a Roque González Garza, en los años 1915-1918. ¿Qué pedían los signatarios? Tierra, justicia, igualdad, fin del caudillismo. ¿Quién cumplirá las promesas de la revolución?, preguntaban. Los campesinos, los empleados, las mujeres, los soldados, el pueblo mexicano, que se dirigía directamente, bueno, no directamente, ya que por cartas, a sus autoridades revolucionarias máximas. Por lo pronto, el nuevo destino de Ángeles, a partir de 1915, estaba del otro lado de la frontera. Es preciso leer la abundante correspondencia entre Ángeles y José María Maytorena, conocer las muchas penurias sufridas por él y por su familia. Y en esas cartas conocemos las actividades que desempeñó Felipe Ángeles, sus lecturas, los artículos que publicó, las reuniones con grupos de exiliados, sus actividades políticas. Él expresó, escribió, que en Estados Unidos se dedicó a estudiar el socialismo. Y también quiso conocer y acercarse a lo que era la condición de los obreros en la industria, ¿no? Y se metió, o sea, logró conseguir un empleo en una industria
para saber lo que era, ¿no? O sea, la consecuencia de Ángeles era muy grande y también su conciencia también de decir, bueno, pues sí, yo soy otro también. O sea, no conozco la condición obrera, no conozco la condición campesina. Pues en Estados Unidos también la condición campesina la fue conociendo un poco y bueno, no le fue bien, pero había comprado un rancho para cultivar y bueno, vivir, sobrevivir y permitir que su familia sobreviviera de eso. No le fue bien. A Maytorena le confía sus reflexiones, sus pensamientos, sus emociones, sus incertidumbres y dudas, preocupaciones y desilusiones. Son más de 3 años de escribirse muy a menudo, ¿no? Y eso también se puede leer porque ahora pues sí se publicaron en diferentes obras sobre Felipe Ángeles. En particular, la que coordinó el doctor Álvaro Matute en los documentos relativos al general Felipe Ángeles. A Ángeles le cuesta cada vez más soportar la inactividad, la parálisis, el dolor de encontrarse lejos del suelo patrio en momentos en que resurgían amenazas de intervención de parte de Estados Unidos, en especial después del ataque a Columbus de marzo de 1916 y también más tarde, a partir de fines de 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial Europea. Con razón o sin ella, además, Ángeles estaba persuadido de que México corría el peligro de volver a caer en el despotismo con Carranza y que éste perseguía fines personalistas. Ante la falta de determinación y empuje de parte de los compatriotas exiliados, al no encontrar ninguna adhesión a su plan de Río Florido, Ángeles perdió la paciencia. Ya en julio de 1918 había tomado la decisión. Regresaría solo a México. Y en diciembre pasó la frontera clandestinamente con el objetivo de tratar de congregar las fuerzas opositoras al gobierno de Carranza dispersas en todo el país. Ya había establecido contacto con Francisco Villa y con Emiliano Zapata. Se estaba jugando la vida. En una carta de 1918 a Maytorena, reconocía, y cito, que tenía una probabilidad contra 999 de tener éxito. Que su actitud era de idealista y de loco, si se quiere, pero firme, escribe. Yo no digo que tendré éxito, tal vez fracase, pero moriré en la raya, enamorado de un ideal, el democrático, y de un amor, el de todos los mexicanos. Y fracasó. Ya conocemos el desenlace. Villa prefirió seguir con sus ataques de corte guerrillero. En abril de 1919 fue asesinado Emiliano Zapata. Ángeles se retiró, hubo roces entre Villa y Ángeles en esa etapa. Había habido roces antes y también hubo roces serios en la etapa en que estuvo con Villa en el norte de Chihuahua. Se retiró a la sierra chihuahuense, solo también, bueno, acompañado de 2 asistentes. Se refugió en Valle de Olivos, cerca de Parral. Fue traicionado, apresado, llevado a la ciudad de Chihuahua, enjuiciado y ejecutado el 26 de noviembre
de 1919. Son de invaluable interés las actas del juicio, que también se pueden leer en varios libros, entre otros el que ya cité, pero en otros también, y que inspiraron a Elena Garro su obra de teatro. Presencias de hoy. ¿Por qué resurge desde unos años la figura del general Felipe Ángeles, mantenida durante décadas en la invisibilidad en el discurso dominante de la historia mexicana? No se explica solamente por su carrera excelsa en el colegio militar, ni tan solo por su papel relevante como jefe de artillería de la División del Norte. Tampoco solo porque el año de 2019 coincidió con el centenario luctuoso y se multiplicaron los eventos conmemorativos. ¿Y por qué darle el nombre de Felipe Ángeles al nuevo aeropuerto? No será porque responde todo eso a una necesidad del país actual, de una sociedad que está cambiando y buscando identificarse con valores reiteradamente expresados y defendidos por Felipe Ángeles a lo largo de una existencia de compromisos desinteresados. Perdón. No será porque en esta época actual de incertidumbres, abrumados nosotros por tantas señales de regreso a la barbarie, deseamos reencontrarnos con personalidades portadoras de valores humanistas, figuras que, como Ángeles, fueron marginadas en su tiempo por desbordar de los marcos convencionales. Como Ángeles, al igual que Ángeles, que tuvo el valor de superar eso que había expresado, había leído en la primera cita, la inercia del rebaño, y optar por unir sus esfuerzos. Recordemos que fue el único general del Ejército Federal que se unió a las filas revolucionarias. No hubo otro general, si es que no me equivoco. Y optar, entonces, que tuvo el valor, ¿no?, de optar por unir sus esfuerzos, sus capacidades, sus conocimientos, sus convicciones, a una lucha revolucionaria por la que no estaba preparado de ninguna manera. No olvidemos, no es eso, lo hizo por ser consecuente con ideales que le costaron la vida. No quiero hacer, bueno, eso puede sonar muy así como si hiciera un panegírico. Que no es mi intención. Pero lo que quiero decir es que lo esencial no es levantar monumentos o escribir el nombre de Felipe Ángeles con letras de oro en ninguna parte. Se trata de saber por qué se le recuerda hoy con insistencia. ¿Por qué? No será, o sea, tal vez, ¿no? No será porque sentimos que tenemos mucho que aprender de su trayectoria tan excepcional y sobresaliente. No será porque somos más aptos también hoy para percibir las resonancias de aspiraciones apremiantes que eran las revolucionarias, de igualdad, de libertad, pero que hoy en día son más audibles, más sonoras que en la misma revolución. Bueno, no hay respuesta, yo no doy respuestas. Planteo las preguntas. Cuando inicié mi trabajo de investigación en 1982,
existían biografías de él, ¿no? En particular la biografía de Federico Cervantes, el mayor Federico Cervantes, que formó parte de su Estado Mayor, del Estado Mayor de Felipe Ángeles. Y existían referencias de él, de su actuación revolucionaria en la historiografía de los años 1960 y 70. Sin embargo, la gran mayoría de mexicanos no conocían al personaje ni de nombre. De no haber prestado yo atención a un comentario elogioso sobre su persona, fuera de lo común, y de no haber conocido y entrevistado a una sobrina o un sobrino de él, no me habría aventurado al estudio de su trayectoria. Pero a partir de esa fecha, me acompañó la presencia del general durante varias décadas, 2 de las cuales las viví en México. Ángeles me enseñó a renunciar a no pocos prejuicios, porque para entender a la persona más allá de su figura histórica y militar, tuve que abrir mi mente a lo que significa ser oficial de carrera. Y para esto leí una gran cantidad de testimonios, de memorias de soldados y otros escritos sobre las guerras. Libros que jamás hubiera leído, hubiera pensado leer, jamás. Y en los que descubrí muchas expresiones de una gran humanidad. Confieso que me siento dichosa porque sé que con esa investigación que llevé en los años 80, contribuí a sacar de las tinieblas al general Felipe Ángeles. Y suelo sentirme recompensada cuando me entero de que algún joven estudiante o alguna persona, alguna curiosa y ansiosa de conocer, descubrió esa vertiente de la propia historia gracias a la lectura de mis textos. Considero que es una justa retribución por todo lo que me dio, me enseñó, me hizo cambiar esta segunda patria de corazón que es México para mí. Uno de los escritores mexicanos a los que más admiro es Martín Luis Guzmán. Una de las primeras descripciones que leí de Felipe Ángeles y que más intensamente me marcó fue la que se encuentra en El Águila y la Serpiente. El joven periodista, que era entonces Martín Luis Guzmán, relata episodios revolucionarios. Y me refiero a uno de ellos. Estamos en Nogales. Una noche, el autor se asomó a un patio y vislumbró, cito, la sombra de un hombre apoyada en la sombra de un poste, que se mantenía inmóvil, inmerso en la contemplación de los astros. Dice, aquella figura humana ausente en su ensimismamiento era el general Felipe Ángeles. Me detengo un poquito para apuntar algo que, bueno, hay que leer el libro, es una maravilla y, bueno, realmente es un gran escritor. Pero ojalá también pudieran escuchar los 2 capítulos que el propio Martín Luis Guzmán lee en una grabación editada por la UNAM en ocasión del centenario del natalicio de Martín Luis Guzmán. Es realmente excepcional y cuando, yo pienso que aprender historia también y aprender historia es también escuchar voces y aprender a través de lo que expresan las voces, los tonos, también la escritura, y lo mismo también, bien sabemos, ¿no? O sea, México sabe mejor que todos,
los mexicanos saben mejor que todos el valor pedagógico de los murales. Esa grabación para mí tiene ese valor, ¿no? De presencia, de hacer presente, no solamente pues la descripción leída por el mismo autor del libro, sino de ángeles en su persona, en su carácter meditativo, en una percepción así muy sensible. Permaneció viva en mí la imagen y quedó como tela de fondo a las presencias histórica y humana de Felipe Ángeles. Sé desde entonces que estudiar fotografías y actuaciones de personajes históricos pasa también por las emociones y la sensibilidad, como les decía hace ratito, porque en el personaje existe la persona. Y esto lo sabía Ángeles, y lo bebía. Y no dudaba, no vacilaba expresarlo en su vida cotidiana. Y en su vida militar, en su desempeño militar. Entendí también que el general tenía la perspicacia, el discernimiento, para saber cuál era su lugar, con mayúscula su lugar, en la sociedad convulsionada en que le tocó vivir, involucrarse y decidir de sus compromisos a medida que las circunstancias exigían tomar riesgos, cambiar, cuestionarse y aceptar finalmente las propias limitaciones. De alguna manera, por eso me gusta la fotografía que hemos visto con los zapatistas, porque de alguna forma, bueno, o sea, no está en el primer plano en esa fotografía, como lo han de recordar, pero detrás, de todas maneras, un poco detrás de los zapatistas. El protagonista no es él. No, esa es su forma de respeto y de reconocimiento a los actores revolucionarios. De alguna forma, entonces, repito, se mantuvo en la sombra de Madero, de Zapata, de Villa, y también en el umbral del socialismo utópico, que él insiste mucho, no habla de socialismo utópico, más bien insiste ha escrito sobre la importancia del socialismo que propone un mundo fraterno, de igualdad, pero fraterno. La palabra la usa muchas veces. En los años de 1920, Francisco Luis Urquizo, actor y testigo de la Revolución, proponía, cito, llevar hasta las gentes que desconocieron aquello, la revolución, los tiempos revolucionarios, una sensación de la estructura de los hombres que hicieron la revolución. Muy importantes para mí son esas palabras, sensación de la estructura. Expresa el historiador que no se puede pasar por alto los contextos, las circunstancias y también la sensibilidad de la época estudiada. Está claro que nunca, o sea, siempre, el tiempo y la distancia nos hace quedar más acá de la percepción total del mundo pasado. O sea, pero los testimonios, los relatos escritos en el momento histórico que se está viviendo, en ese mismo momento, cuando menos puede echar luz, puede esclarecer, puede dar pistas para entender
y percibir quiénes eran los hombres que hacían la historia en aquellas circunstancias y tiempos. También con la distancia, también, bueno, digamos, la distancia permite hacer relecturas, sobre todo en tiempos en que, bueno, se multiplican. Hay mucha creatividad y búsqueda de nuevas perspectivas en las interpretaciones de tiempos pasados. Y así pues surgen preguntas, más preguntas, que abren puertas a más y más trabajos relativos a la aclaración de nuestro tiempo con respecto a sus luchas y a sus aspiraciones. Deseo concluir lo siempre inacabado, como es la vida de todos, siempre inacabada, compartiendo palabras escritas nuevamente por Martín Luis Guzmán en su prólogo al libro de Luis Aguirre Benavides, que se llama De Francisco I. Madero a Francisco Villa. Él larga la cita: callamos, junto con el relato de nuestra vida, la propia interpretación o valoración de los hechos, grandes o pequeños, en que nos tocó estar, y de los que hubimos de ser parte por nuestra actividad misma o por alguna contingencia. Y qué lagunas tan lamentables las que esto deja, tanto en nuestros programas nacionales presentes, como en nuestras perspectivas vueltas al pasado. Incontables son los juicios, mayúsculos o minúsculos, que nos atrevemos a formular en términos definitivos, aunque a conciencia de que su validez se reduce a una mera aproximación, cosa que no sucedería si dispusiéramos de ese fluir, de esa red, de ese tejido de aseveraciones históricas contrastadas entre sí, suma del zigzag de las conductas y de los espíritus en el conjunto de las visiones individuales escritas por los actores principales, secundarios, ínfimos de toda la vida de su pueblo. No me siento capaz de pues, es la mejor expresión y la más elocuente de lo que quería, deseaba comunicarles, transmitirles hoy, recordando y haciendo presente a Felipe Ángeles en todo eso, ese zigzag de sus conductas y en su espíritu. Y les agradezco mucho. Y bueno, no hay posibilidad, claro, de intercambiar, bueno, de que ustedes hagan preguntas, que yo pueda contestar directamente, pero les propongo que si quieren escribir por WhatsApp o por mail, por correo electrónico, preguntas, aclaraciones que quisieran, dudas o críticas, con toda libertad y lo hagan y yo con mucho gusto les contestaré y bueno, pues aclararé lo que puedo. Muchas gracias de nuevo.